Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión en directo que hemos preparado para presentaros los nuevos manuales de clínica de la parte de adultos y de la parte de niños y adolescentes que hemos preparado para el próximo examen PIR, para la convocatoria de este año 2022, que va a ser la convocatoria número 30 del examen PIR. Llevamos a nuestras espaldas 29 convocatorias del examen. Desde CEDE hemos podido acompañar a alumnas y alumnos durante muchas de estas convocatorias. Llevamos mucha experiencia atrás en lo que ha supuesto el examen PIR todos estos años y todos los cambios que se han venido produciendo. Y bueno, pues en esa experiencia adaptamos todos los años el material de estudio y acabamos de publicar, los tengo yo por aquí, estoy rodeado de libros, no sé si me estáis viendo a través de la webcam, de la última edición de los manuales de clínica, que los tengo calentitos porque acaban de salir de la imprenta. Es una edición 2022 que acaba de salir este mes de abril. Y bueno, pues en este vídeo quería compartir con vosotros cuáles son las características de los manuales de clínica, qué adaptaciones hemos ido haciendo a lo largo de los años y especialmente y en concreto en esta nueva edición y sobre todo responder a las dudas de aquellas personas que estáis conectándoos ahora en el directo de Instagram y que queréis preguntar cuestiones que tengan que ver con los manuales y cómo vamos a enfocar el uso de estos textos para la preparación del examen. Bueno, empiezo presentándome para aquellas personas que no me conozcáis. Yo soy Javier Sanz, soy psicólogo clínico, trabajo en el Hospital de Guadalajara, donde también soy tutor de residentes y soy profesor de la parte de clínica de los cursos de preparación PIR de CEDE, ¿no? En esa parte del trabajo de los profesores está el trabajar las clases, el acompañaros en ellas, el resolver vuestras dudas, el hacer los simulacros y una parte muy especial es preparar los manuales. Llevamos, mucho tiempo trabajando con una estructura de manuales de la que hemos intentado mantener la esencia, pero incorporando algunas novedades, pues por toda la revolución de publicaciones en el campo de los textos de psicología y sobre todo de los textos universitarios, que son la fuente bibliográfica de la que hacen luego preguntas del examen. Si habéis manejado alguna vez nuestros manuales, veréis que yo tengo aquí en mis manos 5 manuales para la parte de clínica de adultos y de infantil. Es que se han multiplicado los manuales. Es verdad que son más finitos y el motivo fundamental es que hemos separado la parte de tratamientos bueno, tradicionalmente estaba integrada como una parte fundamental de clínica de la parte de las características clínicas y de los modelos psicológicos acerca de los trastornos. El motivo es porque, bueno, llevamos viendo desde hace ya muchas convocatorias cómo el peso de las preguntas que tienen que ver con los tratamientos en el ámbito clínico, en el examen, de los tratamientos psicológicos en el examen, cada vez es mayor y bueno, hay contenidos, estoy pensando así como de memoria de la última convocatoria, por ejemplo, la parte de los trastornos psicóticos, donde hay más preguntas sobre tratamientos que sobre modelos y características clínicas de los trastornos, ¿no? Si miramos para atrás en el examen, que decíamos que esta próxima convocatoria será la número 30, es un cambio radical, ¿no? Si en las 10, 15 primeras convocatorias del examen PIR, del año 93 hasta más o menos el 2000, con el cambio de siglo, ¿no? Básicamente, prácticamente no había preguntas de tratamientos de la psicosis y lo mismo podríamos generalizar con otras áreas y espectros psicopatológicos y a partir, ¿no?, de entonces se empiezan a generar cada vez más preguntas, que son un reflejo también de lo que sucede con las publicaciones de los manuales. Cada vez hay más textos específicos y guías de tratamiento, ¿no? Yo creo que un punto de inflexión en castellano es la publicación de los tratamientos psicológicos eficaces de Marino Pérez, que además ha sido un texto que ha supuesto la bibliografía directa de muchas de las preguntas del examen PIR, pero estamos hablando, pues eso, de principios del siglo XXI, ¿no? A partir del 2003 aproximadamente, y recientemente, este mismo año pasado, hemos tenido una publicación que supone una actualización de esas guías de tratamientos, tanto en versión adultos como en versión infantil,
en este caso con Eduardo Fonseca como compilador, y que ya ha generado preguntas de examen en la última convocatoria, ¿no? Se ve claramente que algunas de las preguntas de la última convocatoria estaban sacadas literalmente de este manual, ¿no? Entonces, el peso de los tratamientos cada vez es mayor. Ya hace unos cuantos años en la academia nos decidimos hacer un curso específico de tratamientos para reforzar el estudio de esta materia de cara al examen, publicar una guía de tratamientos donde de forma sintética pudiéramos tener un listado de los tratamientos a partir de los distintos grupos de trastornos en cuanto a sus características y las preguntas del examen para estudiarlo. Y bueno, pues la última vuelta de tuerca, que es la que hemos hecho en esta edición de los manuales que yo os estoy presentando, es la de profundizar en esta parte del material, separándolos en manuales específicos, ¿no? Entonces, vamos a tener 3 manuales de adultos, ¿vale? Los 3 que tengo yo ahora en mis manos. Como son muchos contenidos, para que no nos quede un libraco imposible de abarcar, los hemos separado en volumen 1 y volumen 2, que es algo que veníamos haciendo ya por este motivo más de agilidad, de eficiencia de cara al estudio, que sea más manejable la obra, ¿vale? En el volumen 1 tenemos trastornos orgánicos, neurocognitivos, adicciones, los trastornos psicóticos, un grupo que hemos llamado emocionales, donde metemos la depresión, la ansiedad, los trastornos bipolares y otros trastornos relacionados como el trauma y los trastornos adaptativos, volumen 1. Esto es muy parecido a lo que teníamos en ediciones anteriores. Y luego tendríamos un volumen 2, como antes, dedicado al grupo de los trastornos de la personalidad, las patologías emergentes, los trastornos relacionados con el sueño, con la alimentación, con el dolor, ¿vale? Ese grupo, ¿no?, de trastornos neuróticos asociados a disfunciones fisiológicas, lo tendríamos en el segundo volumen, ¿vale? Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es separar la parte de tratamientos, ¿no?, tanto de los trastornos incluidos en el volumen 1 y en el volumen 2 de adultos, en un manual separado. Bueno, eso tiene ventajas estratégicas de cara al estudio, no solo porque podemos profundizar más al tener los temas dedicados exclusivamente a la parte de tratamientos, ¿no?, ponernos en ese modo, sino porque luego sabéis que todos nuestros manuales incluyen las preguntas de convocatoria al final y nos permite que al estudiar una parte de un tema de tratamientos vayamos luego directamente a hacer las preguntas específicamente de tratamientos. Antes, bueno, pues lo teníamos todo junto en clínica, ¿no?, y llevaba, bueno, pues un tiempo mayor para poder trabajar todas las preguntas de un determinado tema y sobre todo que teníamos entremezcladas las que tenían que ver con los modelos, con la epidemiología, con los criterios diagnósticos y los tratamientos, ¿no? Ahora lo tenemos separado y estratégicamente para el estudio es algo que nos va a beneficiar. Para aquellas personas que no estáis familiarizados con los manuales, ahora voy a intentar ir pasando las páginas para explicaros un poco la estructura y así que veáis más fácilmente las novedades, pero también contaros otra novedad general que ha afectado también a la parte de adultos infantil y que os vais a encontrar en el manual si ya lo conocíais de ediciones anteriores. Vais a ver que el grueso de los manuales es menor. Podríamos pensar que en parte porque separamos la parte de tratamientos, pero también porque hemos hecho un esfuerzo por no solo añadir contenidos actualizados, sino también ir retirando de las páginas y de los contenidos aquellos que estaban basados en manuales más antiguos, que es prácticamente imposible que nos pregunten ahora en el examen y que en ocasiones incluso pueden aportar información contradictoria, ¿no? En el caso de las clasificaciones diagnósticas es como muy evidente. Nos hemos centrado exclusivamente en el DSM-5 y en la CIE-11, ¿no? Hemos sacado pues todas aquellas páginas que venían a describir y a incluir los criterios del DSM-4, en ocasiones del DSM-3, ¿no? Y lo mismo con la CIE, para centrarnos en las características clínicas, los criterios diagnósticos y luego, claro, todos los apartados de comorbilidad, epidemiología, diagnóstico diferencial, también ajustarlo a las últimas clasificaciones. Entonces, nos parece que es una forma de agilizar la lectura de los manuales que tienen muchísima información, porque, claro, cada vez va habiendo más textos con más información que incorporar, de modelos, ¿no? Y bueno, necesitamos también ir retirando aquello que no tiene sentido estudiar en el año 2022, porque son contenidos que estaban preguntando pues a principios de siglo y los textos van cambiando, ¿no? Los datos de eficacia, lo veremos en la parte de tratamientos también, no son los mismos
los años 90 que los que nos estamos encontrando ahora. Y eso hace que las preguntas del examen se contesten a veces incluso en la dirección opuesta, como lo habríamos contestado, ¿no? Esto trabajamos mucho en las clases, ¿no? De ver cómo preguntas de años atrás que se hubieran contestado en una dirección, si nos las preguntaran ahora con la información, con la bibliografía que manejamos, nos daríamos cuenta que habría que responder otras alternativas de respuesta, ¿no? Bueno, eso por descontado, ¿no? Entonces, lo que os decía, ¿no? Los manuales han adelgazado por un lado porque les hemos quitado tratamientos y sobre todo les hemos quitado contenidos. Es verdad que hemos añadido otros, ¿no? Toda la bibliografía en relación con manuales de criterios diagnósticos de las últimas ediciones de SM5 y CIE-11, comorbilidad, diferencial epidemiología, que sabéis que lo han preguntado en las últimas convocatorias, están totalmente actualizados, y todos aquellos modelos psicológicos, psicopatológicos, dimensionales, para acercarnos a los problemas de salud mental, como los que recoge el manual de Belloc en su edición de 2020, también están todos desarrollados. En la parte de tratamientos, pues todas las recomendaciones en las guías de práctica clínica más actuales han sido incorporadas, todos los datos de eficacia, de validez empírica, de datos recogidos en los últimos años y que compila la guía de tratamientos de Fonseca, también está incorporado, aparte de las características clínicas, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que el esfuerzo, ¿no?, porque el material esté lo más actualizado posible, lo hayamos conseguido plasmar en los libros. Vais a tener disponibles, si no podéis tenerlos ahora en vuestras manos, a través de nuestra página web, temas de muestra, pues para que podáis echarle un vistazo a la estructura, cómo están organizados y que los podáis conocer pues, más a fondo, ¿no? Entonces, bueno, esto así como a modo general. Ahora ya, si queréis, a modo particular, podemos ir analizando, por un lado, la parte de clínica de modelos y características y, por otro lado, la parte de tratamientos, y así nos acercamos un poquito más a los libros y los vais conociendo con más profundidad. Si queréis hacer preguntas, tengo un ojo puesto en el chat de Instagram para intentar leeros, pero ya voy a adelantar algunas que nos habéis ido haciendo y que seguro que van a surgir si no me adelanto a ellas, ¿no? Habéis preguntado a algunos si se incluyen los criterios de SM5-TR en esta edición de los manuales. Y la respuesta es que no. Los criterios de SM5-TR se acaban de publicar ahora en marzo, en inglés, todavía no tenemos el texto en castellano, y bueno, pues la edición que os estoy presentando yo la hemos sacado ahora mismo, ¿no? Llevamos trabajando con ella hasta el último segundo. Hemos incorporado, que no os lo he dicho, todos los contenidos relevantes en relación con las preguntas de la última convocatoria y bueno, pues hasta febrero o marzo, ¿no?, hemos estado trabajando en el manual. La publicación en Estados Unidos y en inglés del DSM-5-TR es, pues ahora no tiene ni un mes y no está incorporado. ¿Qué significa esto de cara a la preparación del examen? Bueno, significa que es muy improbable que nos hagan preguntas del DSM-5-TR porque acaba de ser publicado en inglés y hasta que no tenga su distribución en castellano va a ser muy difícil que hagan preguntas. Aún así, nosotros vamos a preparar un anexo con las novedades más importantes y bueno, pues por lo menos el conocer cuáles son los cambios más visibles, por si acaso, ¿no?, les dirá por hacer alguna pregunta que ya os digo que a mí me parece bastante improbable que en la convocatoria 2022 nos vayamos a encontrar el DSM-5-TR. El salto que da el DSM-5-TR es pequeño en comparación con el que se da cuando se cambia de número, ¿no?, sabéis, de versión, ¿no? En cuanto a nuevos trastornos, parece que el único nuevo trastorno que se ha incorporado en el manual es el del trastorno por duelo complicado, que era algo que ya prometía la sección 3 del DSM-5. Haremos un anexo adicional a toda esta parte de clínica para que podáis contar con ello. Y, bueno, si hay algún cambio interesante en algún criterio diagnóstico, aunque no cambien los trastornos como tal, pues también lo vamos a incluir, ¿vale? Pero, de verdad, no penséis que es previsible que pregunten el DSM-5-TR en esta convocatoria, porque no es el escenario que esperamos, ¿no? Cuando publicaron en 2013 el DSM-5 en inglés, hasta el 2014 no se publicó en castellano
y hasta 3 convocatorias después, ¿no? Más o menos, no empezaron a aparecer alguna pregunta, tampoco se cebaron con el DSM-5. Ahora, a día de hoy, está totalmente incorporado, ¿no? Y os digo que incluso hemos quitado, ¿no? del manual las ediciones anteriores, ¿no? Como el DSM-4 o el DSM-3, porque no tiene sentido que las estudiemos en profundidad, ni muchísimo menos. Excepcionalmente, en algún trastorno puede ser útil o puede ser importante mirar hacia atrás al DSM-4, pues estoy pensando, por ejemplo, en la esquizofrenia, que trabajamos juntos en clase, porque en el DSM-4 estaban los subtipos de esquizofrenia que sí que han preguntado varias veces en el examen, lo mismo pasaba en la CIE 10 y tanto el DSM-5 como la CIE 11 no lo incluyen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, excepcionalmente, puede ser interesante hablar del DSM-4, hablar de los subtipos de esquizofrenia, por si les da por preguntarlo, ¿no? Pero bueno, son pequeñas excepciones sobre las que vamos a ir trabajando. Bueno, veo que estáis haciendo preguntas. África, hola África, dice, a los que tenemos manuales ya trabajados de otros años, ¿con qué estudiamos? Lo que tenemos son nuevas ampliaciones y de tratamientos. ¿Crees que es mejor con los nuevos manuales? Bueno, África, yo te diría que en algunas asignaturas donde los cambios de la nueva edición no son tan grandes, merece muchísimo la pena que si ya tienes manuales trabajados de otros años, hables con la profesora, con el profesor de esa asignatura para que te diga qué incorporaciones nuevas ha tenido, que serán muy poquitas. Tú trabajes con tu manual del año pasado y lo que hagas es tu propio anexo con esos contenidos nuevos que van a ser pocos. En la parte de clínica es distinto, porque estamos viendo que el cambio sí que ha sido cualitativamente importante y a lo mejor ahí sí que tiene más sentido el trabajar con los manuales nuevos. En la página web colgaremos un documento donde explicamos cuáles son las novedades concretas en cada uno de los temas para que os sirva de guión a aquellas personas que hayáis trabajado con las ediciones anteriores y si aún así tenéis dudas, podéis también hablar con los profes de la materia para que os vayan guiando, pero ahí sí que tendréis que trabajar con estos manuales nuevos porque sí que aparecen más incorporaciones. Desde luego hemos incorporado los anexos con los que trabajamos el año pasado, pero además ha habido otros cambios, ¿no? Y bueno, ya os decía que están incluidas las preguntas de la última convocatoria, pero no solo las preguntas al final, sino que los contenidos teóricos en los que están basados esas preguntas y que es previsible que puedan seguir preguntando en esta convocatoria también están desarrollados en el texto, ¿vale? Entonces, ahí sí que hay cambios significativos y bueno, vamos a tener que poner un pie en los nuevos manuales, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis sobre todo pensando en aquellas personas que no los conozcáis, tengo abierto en PDF aquí el manual de clínica volumen 1, como os estaba diciendo, ¿no? La parte de orgánicos, adicciones, psicóticos, emocionales y relativos a los factores de estrés. Bueno, tenéis ahí un pequeño guión al principio. Aquí ya estáis viendo, ¿no? Cómo se hace referencia al peso del examen a lo largo de las convocatorias. En la parte exclusiva solo a esta parte de clínica. Aquí ya habríamos separado la parte de tratamientos y veis que están incluidos las 29 convocatorias. Hasta la 2011, que eran sobre 250 preguntas más 10 de reserva, las convocatorias que hay hasta el 2018, que eran sobre 225 preguntas, las 3 que tuvimos con 185 preguntas y la de la última convocatoria con 200 preguntas más las 10 de reserva, ¿vale? Veis que ahí está incorporada ya la convocatoria 2021. Y luego el guión, ¿no? El esquema que vamos a seguir es bastante similar al que teníamos en ediciones anteriores, si miramos así por encima, pero digo que al detalle podríamos encontrar diferencias interesantes, ¿no? Voy a ponerme con alguno de los temas que vemos juntos en clase, ¿no? Para ponerlo como ejemplo, ¿no? La esquizofrenia, ¿no? Nos iríamos a la página 138. A ver, además es un tema que creo que es de los que tenéis a modo de muestra en la página web, por si le queréis echar un vistazo. A ver, ya estoy llegando. Página 135, aquí estamos. Comenzamos el tema con unas orientaciones sobre cuáles son las cuestiones básicas en relación con el examen y los aspectos esenciales, ¿no? Así como un modo de ponernos un poco en materia antes de ponernos a estudiar. Incluimos, como veis ya en el propio manual, no sé si se ve aquí, un apartado que pone novedades en esta edición y dice a continuación se destacan algunas novedades de la edición. Y entonces, aquellas personas que habéis trabajado con la edición anterior, con la edición número 6,
revisada, vais a poder, ¿no?, ver incluso, ¿no?, apartado a apartado qué es lo que ha ido cambiando para que os vaya guiando, ¿vale? Y bueno, que os decía que lo ibais a tener en la página web, lo tenéis ahí también puesto en el manual. Ay, que se me ha ido la página, perdonad. Vuelvo un poquito para la derecha, aquí estoy, otra vez, en las novedades. Se han actualizado los datos epidemiológicos de los apartados 242 y 251 a partir de los que vienen en el manual de Belloc. Se han incluido datos acerca de las fases que caracterizan el proceso de la esquizofrenia, se describen factores de riesgo según el manual de Belloc, marcadores psicofisiológicos según el manual de Moreno Rosete en el apartado 2165. ¿No? Entonces, viene un guión donde vienen representadas cuáles son esas características para que os vaya a ser más fácil. A aquellas personas que no habéis trabajado con manuales anteriores, porque es la primera vez que tenéis los manuales de CD, bueno, pues eso lo podríais obviar e ir directamente al desarrollo de los temas, ¿no? Antes de ello, también algunas preguntas representativas que ya veis que están bastante actualizadas, ¿no?, incluyendo de ediciones recientes. Tenéis ahí un par de preguntas de la convocatoria 2020, que sabéis que es la penúltima. Luego nos metemos ya en la introducción histórica, que sabéis que es algo que ha generado preguntas de examen. Pasamos a los modelos clasificatorios. Ahí ya veis esa primera diferencia. Directamente pasamos en la APA al DSM-5, nos saltamos toda la parte del DSM-4, del DSM-3R, y lo mismo cuando hablemos de la CIE vais a ver que directamente nos vamos a las características de la CIE 11. Con toda la importancia que tienen no solo los manuales clasificatorios psiquiátricos, sino los modelos dimensionales en las aproximaciones a los problemas de salud mental y el impacto que tienen en el examen, bueno, pues ahí hemos tirado mucho del manual de Belloc, ¿no?, que es un manual que ha generado ya preguntas de examen en las dos últimas convocatorias y que desde luego tiene un acercamiento en lo dimensional, ¿no? Es ahí como está referenciada una pregunta, la 180 de la convocatoria 2020, hablando de la dimensión afectiva en la psicosis. Aquí tenéis un esquema sobre cómo es ese componente de la dimensión negativa en la psicosis, ¿no?, que está elaborado a partir de los contenidos que vienen en el manual de Belloc de 2020. Y bueno, pues ya estáis viendo, si no conocíais el texto, cómo aparecen destacadas dentro del texto aquellas preguntas que se han ido generando en las últimas convocatorias. La idea es que a medida que vamos estudiando algo, podamos detectar rápidamente si ya lo han preguntado en el examen y tener una referencia a la pregunta, que las tenemos al final del manual, podemos ir a buscarla en ese momento o después, y concentrar el estudio, hacerlo en más profundidad en aquellas partes que veamos que concentren mayor número de preguntas, aunque siempre nos encontramos sorpresas en el examen, como bien sabéis, aquellas personas que ya os habéis preparado, ¿no? Bueno, aquí está esa excepción que os decía yo hace un momento de hacer referencias al DSM-4, porque hablamos de los subtipos de esquizofrenia, que sí que es algo que han preguntado, pero fijaros en los números de las convocatorias: convocatoria 2010, convocatoria 2012, convocatoria 2007, 2011, son exámenes de hace 10 años, incluso más, ¿no? Bueno, sería difícil pensar que nos fueran a preguntar en esta onda demasiado. Bueno, seguiríamos al apartado de la epidemiología, el curso y la comorbilidad. Ahí también os decía que hemos actualizado los datos a partir de los textos más interesantes, ¿no? Tanto DSM como manual de Belloc en este caso, ¿no?, de 2020. Lo mismo con la comorbilidad, que sabéis que han preguntado bastante, no en el caso de la psicosis, pero sí en otros trastornos. Y sobre todo los modelos explicativos, ¿no? También es una parte donde ahí sí que hemos ampliado, porque hay muchos modelos explicativos nuevos en todos los trastornos que recogen los manuales de psicopatología. A modo de ejemplo, pues aquí tenéis una gráfica donde veis el modelo de red, que es un modelo que está presente en el manual de Fonseca de tratamientos psicológicos para la psicosis, en el manual general de tratamientos psicológicos para adultos, en el manual de Belloc, que todavía no han preguntado en el examen, pero que es muy fácil que no me puedan preguntar, ¿vale? Bueno, además sabéis que no es un modelo específico de la psicosis, sino que lo utilizamos para en general los problemas de salud mental conceptualizados desde otra perspectiva a la tradicional, ¿no?, centrada en el diagnóstico y en los modelos más médicos, ¿no? Y luego pasaríamos a la parte de evaluación. Ay, que se me ha ido una página que yo quería comentaros aquí, a modo de ejemplo. Sabéis que en la última convocatoria ha habido preguntas sobre instrumentos de evaluación muy específicos también de uso en el ámbito clínico. Por ejemplo, había una pregunta sobre el PANSS, que no es que sea un instrumento nuevo, ¿no?, es un instrumento de los años 80,
pero muy específica, ¿no? Aquí la tenéis la referencia, convocatoria 2021, pregunta 69, y tenéis una serie de contenidos desarrollados en relación con la pregunta del año pasado que no estaban antes, ¿no? Entonces, veis que mezclamos contenidos nuevos que han preguntado ya en el examen con contenidos que no han preguntado pero que están en textos que tienen mucha pinta que puedan utilizar, ¿no? Y, bueno, pues ese sería el enfoque, ¿no? Luego acabamos con un esquemita de contenidos, ¿no? Que, como veis aquí, ¿no? Para poder hacer el último repaso al tema. Y, desde luego, mi recomendación cuando termináis de estudiar un tema es que os vayáis al final del manual, que sabéis que tenemos las preguntas de convocatoria clasificadas por temas. En este caso, estábamos estudiando el tema 4, ¿no? Pues nos iríamos al apartado del tema 4. A ver, ¿qué me he pasado? Es que son muy gordos los libros, ¿verdad? Aquí lo tenemos, esquizofrenia. Y desde la convocatoria 93 en adelante, yo lo que haría sería todas las preguntas del examen, concentrándome sobre todo en aquellas más recientes que se van a parecer más a la que nos vamos a encontrar en la convocatoria del próximo año, ¿no? Y, bueno, también tenéis una clasificación de las preguntas por contenidos, ¿no? Por poder analizarlo. Y si haciendo las preguntas os encontráis dificultades, sabéis que tenemos también los exámenes comentados, ¿no? Para que ya podáis ir a buscar la pregunta, el comentario, y si aún así no sirve para desentrañarlo, sabéis que podéis consultar a los profesores de la materia a través de las tutorías o a través del campus virtual, donde tenemos un foro abierto para que podáis interactuar con los profesores en cualquier momento que surjan las dudas a lo largo del curso, ¿no? Bueno, eso sería la estructura del manual de clínica adultos, ¿vale? Volumen 1, volumen 2, decía, para que sea más manejable, y decíamos, novedades más importantes, separar la parte de tratamientos, que ahora la vamos a ver, actualizar los contenidos en relación con clasificaciones diagnósticas, quitando las más antiguas, concentrándonos en los datos epidemiológicos y en los modelos psicológicos más recientes, y, bueno, mantener un poco el formato que hemos utilizado otras veces también para que aquellas personas que habéis trabajado con nuestros manuales os sea fácil seguirlo, ¿no? Y, bueno, esa es un poco la estructura, ¿no? Que espero que hayáis podido verla, porque sé que sale muy pequeñito en la pantalla, pero, bueno, más o menos, como va acompañado de la explicación, ¿no? Espero que haya sido posible. El manual de tratamientos, ¿vale? Entonces, en las ediciones anteriores, dentro de los apartados que estamos viendo ahora, habría un apartado más que sería tratamientos, y decíamos, lo hemos querido separar y convertir en un manual específico por la exigencia en cuanto al estudio de esta parte, en cuanto a las preguntas del examen, ¿no? Entonces, lo hemos separado y, bueno, pues mantendríamos ese formato nuevo por el que vamos a apostar para poder profundizar más en el estudio de la materia. Voy a quitar el PDF que teníais abierto para abrir el del manual de tratamientos psicológicos, también de adultos, ¿vale? Y podamos hacer un poco lo mismo. Veis que tiene una introducción nueva que no estaba en las ediciones anteriores, y que tiene que ver con conceptos clave para trabajar el tema de tratamientos, que son cómo operativizan los niveles de apoyo empírico, de eficacia, de efectividad, las distintas guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, tiene una primera parte introductoria que sería casi como el tema 0, donde se desarrollan algunos de estos conceptos clave, ¿no? Desde conceptos como eficacia, efectividad y eficiencia, que seguro que tenéis súper trillados porque lo vemos en distintas partes del material, pero luego las tablas, ¿no? En base a los criterios que sigue la APA para clasificar los datos de apoyo empírico para los tratamientos, que siguen instituciones como la NICE, que siguen guías como la Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y, bueno, pues todo eso lo tendréis también ahí como primer tema, ¿no? Como tema de introducción, para que luego sea más fácil entender qué hay detrás de muchas de las tablas que nos encontramos en las guías de práctica clínica, y que a veces se hace un poquito de infierno, ¿no? Interpretarlas, porque cada uno utiliza sus criterios, se fija en unos y otros tratamientos, ¿vale? Bueno, entonces, ese sería el comienzo del manual. Luego seguiríamos esa misma referencia a las 29 convocatorias del examen PIR hasta ahora, solo en la parte de los tratamientos, y luego recogemos la misma estructura que seguíamos en la guía de tratamientos que teníamos antes, ¿vale? Entonces, una
novedad que vais a encontrar es que, por ejemplo, si miráis el índice, ¿no? Pues trastornos orgánicos, trastornos psicóticos, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad. Hay un tema nuevo que anteriormente era un subapartado que teníamos incluido dentro de los tratamientos para los trastornos de ansiedad, que es el tema de los tratamientos transdiagnósticos, que sabéis que es un campo en expansión cada vez con más impacto, ¿no? Entonces tenemos el tema 4 dedicado específicamente al tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales. No es que haya habido muchísimas preguntas en el examen en este área, pero sí que cada vez hay más páginas en los manuales de tratamientos al respecto, ¿no? Y es más fácil que vaya viendo. Y bueno, sí que ha habido preguntas, no muchísimas, pero sí que ha habido preguntas. En particular, ya sabéis que el protocolo unificado de Barlow lo han preguntado unas cuantas veces, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco así en cuanto al guión. Ya os digo que tenéis el tema de muestra y también tendréis el guión para poder echarle un vistazo tranquilamente y en profundidad en casa, ¿no? Las referencias bibliográficas, y yo creo que podemos hacer pues, lo mismo que hemos hecho antes, irnos al tema de en este caso, de los trastornos psicóticos para poder trabajar con ello, ¿no? La estructura es la misma que en clínica, empezamos con las orientaciones, las preguntas representativas. Aquí no hay apartado de novedades porque, claro, es un manual nuevo. Entonces, en sí mismo, ¿no? Estaría así representado y, bueno, pues empezamos con una introducción y en el caso de la esquizofrenia organizamos los trastornos en intervenciones asistenciales, incluyendo modelos muy recientes y que ya han preguntado en el examen, como el diálogo abierto, tratamientos con apoyo empírico, y ahí seguimos la referencia del manual de Fonseca de 2021 en cuanto a los datos de eficacia, que sigue muy de cerca también la guía NICE, ¿no? Pero es la que tenemos ahí en cuenta en relación con las preguntas que nos puedan hacer en el examen. Aquí lo tenéis, ¿no? Y luego tendríamos un apartado que ha tenido muchísimo peso en las preguntas de la última convocatoria y nos hemos encontrado preguntas sobre líneas terapéuticas que no hayan preguntado antes, como son los tratamientos de nueva aproximación, que todavía no tienen consolidados sus datos de eficacia, ¿no? Estarían como una fase experimental, pero que son prometedores, ¿no? Entonces, sabéis que, por ejemplo, la terapia centrada en la compasión la han preguntado no solo una pregunta, sino un par de preguntas de la última convocatoria, que las tenéis marcadas, 134 y 174. AD en psicosis lo han venido preguntando, no solo ya en la última convocatoria, ya lo habían preguntado en la convocatoria de 2019, ¿no? Entonces, veis que merece mucho la pena mirar también estas líneas terapéuticas que, aunque no vengan muchas veces asociadas a un nivel de eficacia en las guías de práctica clínica, porque todavía no están incluidas, sí que aparecen en los textos universitarios sobre tratamientos y por eso ha sido necesario profundizar en ello, ¿vale? Bueno, luego veis que tenéis un apartado de tratamientos según las fases de la esquizofrenia y de los trastornos psicóticos y como pasaba en la parte de clínica, acabamos con un esquema y bueno, pues rápidamente, ¿no? Los datos de eficacia según la guía de Fonseca, la estructuración, ¿no? que tenemos en cuanto a lo que seguimos en el manual. Yo recomiendo lo mismo que os decía en la parte de clínica. Una vez que hemos acabado el tema, nos vamos al final del manual, a la que tenemos separadas las preguntas de tratamientos, nos vamos al tema de las preguntas sobre trastornos psicóticos y de un plumazo, ahora ya no las tenemos mezcladas con todas las de clínica, aquí lo tenemos, podemos hacer las preguntas de esta parte, ¿no? Bueno, pues fijaros, ¿no? Que aquí se ve súper bien lo que yo os comentaba antes de cómo ha ido cambiando el peso de la parte de tratamientos en el examen. Aquí tenéis las preguntas de los tratamientos para la psicosis. Convocatoria 93, no hay preguntas. Convocatoria 94, no hay preguntas. Convocatoria 95, no hay preguntas. Convocatoria 96, hay unas cuantas preguntas que tienen que ver sobre todo con el tratamiento farmacológico, ¿no? La parte de la psicosocial se queda en un segundo plano. 97, 98, 99, no hay ninguna pregunta de tratamientos de la psicosis. Luego, en el 2000, en el 2001, 2002, hay una pregunta, casi siempre también de tratamientos biológicos, sigue sin haber preguntas y a partir ya de la convocatoria, sobre todo, veis, de la 2010, empezamos a encontrarnos sistemáticamente en todas las convocatorias del examen PIR, no una pregunta, no centrada en la parte del tratamiento biológico, sino muchísimas, ¿no? Entonces,
ese cambio se ve que se consolida, ¿no? Porque si seguimos pasando, ¿no? Nos encontramos convocatoria tras convocatoria en las últimas, muchísimas preguntas sobre tratamientos y, bueno, hemos cogido a modo de ejemplo lo de psicosis, pero es bastante representativo, ¿no? Este comportamiento en el examen de lo que sucede en toda la parte de clínica, tanto en adultos como en infantil, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí os comento en esta dirección, ¿no? La importancia que tiene y por eso lo hemos separado. Vamos a seguir utilizando la guía de tratamientos. Estamos trabajando todavía en la edición de este año y el formato será en la misma línea que hemos hecho otros años. Es decir, que para que no sea redundante con lo que tenéis en el manual de tratamientos, la guía es un modo de resumen, ¿no? Que podáis utilizarlo como material de consulta de los distintos tratamientos por bloques de trastornos y luego, sobre todo, la organización de las preguntas es distinta porque están agrupadas por tratamiento. De tal forma que si yo estoy estudiando el diálogo abierto, voy a ver todas las preguntas que han hecho de diálogo abierto en el examen y cuándo han sido y qué consisten y el comentario. O si yo estoy estudiando las habilidades sociales en la esquizofrenia, veo, ¿no?, cuándo han sido las preguntas, lo mismo, ¿no? Entonces, también para el repaso tiene otro enfoque y a mí me parece súper útil. La tendremos a lo largo del curso también publicada, ¿vale? En esta dirección. Bueno, no sé si habéis ido realizando preguntas en el chat que se me han pasado. Creo que no. Si es el caso, os pido por favor que las volváis a poner porque he subido para arriba para echar un vistazo y no he localizado ninguna, ¿vale? Si se me ha pasado, me la volvéis a poner y la leemos ahora y la contestamos. Y bueno, yo creo que he hecho un repaso a las características. Me he centrado en la parte de adultos, tengo aquí también los manuales de infantil, ¿vale? Los de niños y adolescentes, ¿no? Veis que también están separados, tenemos aquí un solo volumen para la parte de características clínicas y de epidemiología y otro volumen para la parte de tratamientos. Y bueno, pues mis compis de infantil también harán una presentación del material para poder explicaros ya cosas concretas como hemos hecho hoy con la parte de adultos. Pero sobre todo os animo a que si no los conocéis los manuales y queréis echarles un vistazo, os bajéis los temas de muestra en PDF y bueno, los ojeáis y vais viendo vosotras mismas, vosotros mismos, pues esas características de los manuales y pensáis si se adaptan a lo que estáis buscando para prepararos el examen. Ya os digo que hemos intentado actualizarlo hasta el último suspiro, ¿no? Por eso hemos tardado más que otros años, ¿no? Que normalmente a primeros de año, en enero, ya los tenemos preparados. Nos hemos esperado un poquito más porque queríamos incorporar esos contenidos de la última convocatoria para que fuera lo más representativo posible de lo que nos podemos encontrar en la próxima convocatoria y aún así haremos actualizaciones como hacemos siempre en base a las publicaciones que ha habido después y que podemos pensar que son interesantes para prepararnos el examen, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, veis que el cambio de look, ¿no?, que hemos pasado al color azul es solo un cambio superficial, pero que hay cambios mucho más potentes por debajo, los iremos trabajando en las clases. Los manuales para aquellas personas que os habéis matriculado, los habéis pedido, ya se están repartiendo. Algunos ya los podéis tener en casa, os estarán llegando y otros pues estarán a punto de llegaros, ¿vale? Porque ya están en la parte de distribución para aquellas personas que los hayáis pedido, ¿no? Lo digo por una pregunta de Susana que dice, ¿cuándo llegan a casa estos manuales? Y también en esa línea, Maes dice que cuando están a la venta, ya están a la venta, ya los tenéis disponibles, ¿vale? Ya los podéis adquirir a través de nuestra página web www.peer.es o podéis llamarnos por teléfono también para que os informemos si tenéis alguna duda sobre ellos y queréis adquirirlos. ¿Más preguntas que tengáis? ¿No? ¿Os he dado mucho la chapa? Es un poco rollo porque si no tenéis el libro delante, ¿no? Yo veo ahí en la pantalla que lo estáis viendo muy en pequeñito, no quería yo que se hiciera demasiado pesado, ¿no? Pero, bueno, lo más interesante y, bueno, por recapitular un poco, aquellas personas que ya habéis trabajado con manuales de ediciones anteriores, aunque haya un guioncillo de cuáles son los apartados donde ha habido cambios para que os facilite el centraros, lo que siempre os decimos, ¿no? Hablad con los profes a medida que vais estudiando cada una de las asignaturas y que os vamos acompañando, ¿no? Para que
para que sea menos difícil y sobre todo, ¿no? Vosotros mismos, si ya lo tenéis muy trabajado, estoy convencido que enseguida vais a ver en qué apartados han cambiado y que tampoco necesitáis mucho empujón, pero bueno, si lo necesitáis, para eso estamos. Bueno, pues si no hay más preguntas, podemos cerrar el directo. Muchísimas gracias a las personas que os habéis conectado y que habéis participado. De verdad, por interesaros. Si os animáis a compartir la experiencia de prepararos el examen con nosotros, pues muchísimas gracias por vuestra confianza y bueno, pues también aquellas personas que nos estáis viendo en directo, en diferido, también os mando un saludo muy grande desde aquí, ¿vale? Bueno, pues nada más, que ha sido un placer. Me despido de vosotras y de vosotros y nos vemos en las clases, si os animáis. Hasta luego, chao.